Un nuevo sistema de reconocimiento facial se empezó a aplicar de manera de plan piloto en el transporte público metropolitano. No son pocos buses, eso sí, 5 buses del recorrido 406 en específico, en donde algunos usuarios pueden subir al bus sin ni siquiera presentar la tarjeta VIP o el clásico código QR. Eso sí, los pasajeros se tienen que enrolar de forma voluntaria, no es como que cualquiera se sube al bus y puede pagar con solo la cara, pero según había explicado desde el Ministerio de Transportes, este sistema está justamente siendo evaluado para ver si se puede implementar de manera más amplia. Se estima que tiene una precisión de un 98% y se vincula con un medio de pago previamente registrado. ¿Avance tecnológico o debate respecto a privacidad y protección de datos? En el sentido de que para enrolarse, evidentemente, uno tiene que aceptar entregar sus datos biométricos a una base de datos gubernamental. Es parte de lo que queremos hablar con Marcelo Drago, presidente de la Asociación Chilena de Profesionales de la Protección de Datos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte, Matías, y saludo a Catalina. Hola, Marcelo, un gusto. Hola, Marcelo. Marcelo, esta noticia primero, ¿qué te provocó a ti? ¿Cuál es el análisis inicial que hiciste? A ver, la información biométrica es particularmente sensible. Tenemos una reforma a la ley que fue de protección de datos personales muy profunda, afortunadamente. Todavía no entra en vigencia, va a entrar en vigencia el 1 de diciembre del próximo año, faltan 15 meses. Y en esa nueva ley, los datos biométricos se consideran datos sensibles. Eso quiere decir que se les trata con un estándar muy superior de protección, requiere el consentimiento expreso de las personas, las sanciones asociadas a infracciones respecto a estos datos son infracciones graves o gravísimas de inmediato, y hay una serie de exigencias previas, digamos. ¿Y por qué? Porque los datos biométricos son particularmente sistemas bien invasivos, además se utilizan masivamente, son riesgosos. Es un sistema de autenticación, es decir, para autenticar a una persona, es decir, yo digo que soy yo y eso se ratifica por el sistema, digamos, es como cuando yo pongo la huella digital. Se sabe que es mi persona, pero el que tengo enfrente quiere certificar que efectivamente ese soy yo. No es para supervigilar necesariamente masivamente, no es como un sistema de estadio, digamos, donde yo voy identificando caras, pero podría llegar a utilizarse de esa forma. Aquí estamos hablando de autenticación, pero pues se podría rápidamente pasar a un sistema de identificación, que son estos sistemas masivos. Entonces, no sabemos quién se hace cargo de este sistema, no sabemos las políticas de privacidad a los cuales está sujeto, no sabemos si se desarrolló una evaluación de impacto en protección de datos personales, que algo que está en la nueva ley y que si no se realiza ese informe, es una infracción gravísima de inmediato, una infracción gravísima de la nueva ley, son 1.300 millones de pesos, hasta 1.300 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de algo que la verdad debe estar sujeto a mucho más estudio que sencillamente estar diciendo que se puede implementar y estar sometiéndolo a un piloto. Está de por medio la libertad de las personas, sus derechos, y por eso son sistemas que se utilizan de forma bien limitada, solo cuando es estrictamente necesario, cuando es proporcional, digamos, no para entrar a un gimnasio, por ejemplo, que también se está utilizando hoy día, y siempre tiene que estar el consentimiento de la persona de forma libre, informada, revocable, en fin. Es un sistema que requiere mucho resguardo y bueno, y eso fue lo que cuando vi la noticia dije, no sé si se estarán tomando realmente esos resguardos. Marcelo, en concreto, ¿qué tipo de datos se recolectan a través del reconocimiento facial? Porque me imagino yo que no son los mismos de una huella digital, ¿no? Porque la huella digital la venimos utilizando hace un montón de tiempo, en la ISAPRE, en qué sé yo. Pero ¿por qué se hace tanto revuelo cuando se habla de reconocimiento facial? ¿Son datos distintos? ¿Son más sensibles? Es similar a la huella digital en el sentido que son datos biométricos. Un dato biométrico es el que es fruto de un proceso técnico, digamos. Entonces se toman varias fotografías de la persona, varias imágenes, y a través de un proceso técnico eso se transforma en un algoritmo. Se detectan puntos específicos de la cara que son únicos, y eso después se contrastan con otra imagen, digamos, que es cuando yo entro al BU en este caso, o cuando se intenta certificar biométricamente, identificarme, autenticarme biométricamente en cualquier contexto. Entonces no son imágenes probablemente tales, es un algoritmo fruto de esas imágenes, y
y el problema de esos sistemas de autenticación es que yo una vez que lo entrego, pierdo, no tengo cómo controlar lo que se hace después con ellos. Porque también se autentica uno, por ejemplo, con una clave en el correo electrónico o en el cajero automático, digamos. Yo tengo un número. Si alguien accede a ese número, yo voy y lo cambio. Por lo tanto, el sistema de autenticación en este caso, yo tengo un control sobre él. Si cae en manos equivocadas, yo puedo modificar eso rápidamente y entro de nuevo en el recuerdo. Aquí si cae en las manos equivocadas mi información biométrica, no tengo, se tendría que operarme el rostro, digamos, para que eso pudiera modificarse. Me va a seguir por muchos años, quizás toda la vida, si me hacen un enrolamiento ya cuando soy adulto. Bueno, y eso, y la mala utilización de eso puede ser muy perjudicial para suplantaciones, o incluso incluso ni siquiera la suplantación, sino que si ese sistema primero se enrola la ciudadanía para esto, que es el pago, y después dice, no, mire, lo vamos a usar también para controlar a los que usan la tarjeta equivocadamente, digamos, los estudiantes o los adultos mayores. Ya. Después de eso, no, lo vamos a controlar, usar para la gente que está perdida, ¿ok? Y después no, es que en realidad lo queremos usar para ver quién está subiendo o bajando los buses en otros contextos. Entonces, por ejemplo, en un contexto de supervigilancia estatal, donde hay un sistema, donde hay un régimen autoritario, digamos, van a controlar quién sube, quién baja del transporte, pueden potencialmente controlar quién sube, quién baja el transporte público en un contexto de protesta o en un contexto de seguimiento de personas, de supervigilancia, que no necesariamente puede funcionar de esa forma, digamos. Entonces la desviación de la finalidad puede ser particularmente perjudicial para el individuo que no tiene control sobre su información, en este caso, y más bien lo que arroja la Constitución chilena y las tendencias mundiales son a que las personas tienen que mantener el control de su información. Eso se llama autodeterminación informativa. Entonces aquí se pierde ese control y se transforma en algo, se puede transformar en un boomerang, se puede transformar en una arma en contra nuestra, digamos. Y Marcelo, pero de todas formas, a propósito que efectivamente se está avanzando en proteger este tipo de información a nivel mundial, ¿no se está avanzando en este tipo de también uso más generalizado de esta tecnología biométrica? Lo digo porque tú lo mencionabas hace un rato, con motivos de seguridad, por ejemplo, ya se utiliza en el estadio. Uno para ir al estadio tiene que aceptar voluntariamente que le escaneen la cara a través del Registro Nacional del Hincha, o incluso para entrar a algunos edificios. ¿No se ha generalizado el uso de esta tecnología también en una serie de ámbitos? Lo cual la hace más difícil de controlar, me imagino. Oye, se ha ido instalando, pero yo creo que va a tener un retroceso importante el 1 de diciembre del próximo año cuando entre en vigencia la ley, porque tiene que haber una proporcionalidad en el instrumento utilizado en el tratamiento del dato personal para autenticar a una persona respecto del contexto en que se está. Quizá en un estadio, de momento que hubo situaciones delictivas graves, heridos graves y hasta muertos, uno puede decir, bueno, se requiere un control mucho más específico. Y yo puedo optar en ir al estadio, no, pero yo creo que la opción de ir al estadio o la opción de subir son muy bien distintas, digamos. Todos los trabajadores se levantan todos los días y son millones de personas los que toman los buses. Estos sistemas para entrar a los edificios o para entrar al gimnasio, yo creo que va a haber un retroceso en eso, porque no van a poder probar una proporcionalidad entre este instrumento tan invasivo en materia de protección de datos respecto a la utilización que se está dando. No van a poder probar los consentimientos que se tienen o los resguardos tecnológicos para que esa información no se hackee, no se robe, no se pierda y caiga en manos equivocadas. Entonces va a haber, bueno, y también estas evaluaciones de impacto que hablaba anteriormente. Yo creo que se ha utilizado un poco livianamente en algunos contextos y eso yo creo que se va a terminar el próximo año. Marcelo, antes de despedirlo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con tomarse una selfie o el Face ID que usamos en el teléfono? Porque siempre que tenemos estas conversaciones, uno en el pasillo, con amigos, qué sé yo, el comentario es, bueno, ¿quién me va a querer estar espiando a mí también? Entonces, o el argumento es que el teléfono ya tiene toda la información de uno. Entonces, ¿cuál? Claro, eso es bien relevante porque el daño es muy silencioso, es muy sigiloso, es imperceptible. Y muchas veces no se nota a nivel individual, sino que a gran escala, la posibilidad de vigilar millones de personas, de controlar lo que hacen millones de personas, saber sus intereses, sus aspiraciones, sus miedos.
Eso es lo que está detrás de la protección de datos y la protección de la información personal de cada uno. Entonces, cuando es individual, es difícil percibir eso. Pero cuando es a gran escala, ahí se aflora, digamos, estos riesgos. Y efectivamente, esto es parecido a lo que, al Face ID, digamos, que funciona en algunos tipos de plataformas telefónicas, pero eso está en un contexto bien acotado, bien específico, al cual tú te puedes retirar, tú puedes pedir que se elimine esa información, y tiene estándares de protección bastante elevados, por eso se han logrado masificar. Es distinto a una selfie, porque la selfie es solo una fotografía, la información biométrica es mucho más que la sola imagen de la cara, es un levantamiento, como te digo, técnico, algorítmico del rostro, y si eso cae en manos equivocadas, puede ser muy perjudicial, o se utiliza de forma equivocada o de forma maliciosa, puede ser extremadamente perjudicial para las personas. Eso es lo que está detrás. Entonces no hay que llegar a utilizarlo para pagar solamente. Creo que sobre todo en un sistema tan masivo y de gran escala como es el Transantiago o la red, digamos, como se llama ahora. Creo que son cuestiones que tienen que estudiarse no solo respecto a los aspectos técnicos, si es posible o no, o si facilita o no, también respecto de la exposición de los riesgos respecto a los derechos y las libertades de las personas que lo van a utilizar. Marcelo Drago, presidente de la Asociación Chilena de Profesionales para la Protección de Datos, gracias por haber conversado con nosotros en Radio Marcelo, Infinita. Que tengas bien. buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Un abrazo, Chao. Marcelo. Oye,